tal? ¿Cómo estamos? Espero muy bien. Esta vez para tomar el tema de aritmética, resolviendo situaciones problemáticas con respecto a números primos y compuestos y asimismo del máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Bien, en este primer caso nos piden que determinemos cuántos números son primos de todo este grupo de números dados, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Descartamos haciendo la división de cada uno de ellos y viendo quién es el que cumple las condiciones de ser un número primo. Esa sería una opción. La otra es a través de la tabla de criba de Erastóstenes, podríamos también determinar quiénes son números primos. Entonces, con esas dos formas de encontrar o determinar cuáles son esos números primos, la respuesta sería la siguiente. Entonces, solamente serían números primos 43, 59, 67 y 71. Es decir, solamente tendríamos 4 números primos en esta primera pregunta, ¿no? En este segundo caso, nos dicen cuántos de los siguientes números son compuestos. De igual manera como el caso anterior, hacemos digamos, buscamos analizando a cada uno de los valores y determinamos quién de ellos tiene más de 2 factores. El que tenga más de 2 factores, simplemente ese será un número compuesto. Entonces, la solución sería la siguiente. Encontramos que 27 es un número que tiene más de 2 factores. Es decir, además del ser 1 y el 27, tiene 3 y 9. Lo mismo 33. Además de 1 y 33, tiene 3 y 11. Igual el 45. Igual el 49. Y asimismo el 63. El 53 y 59 no son en este caso números compuestos. Serían números primos. Entonces, en este grupo tendríamos 5 números compuestos. Ahora, en este siguiente caso, nos dicen que encontremos sumando 2 números primos de estos números compuestos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Descomponer en suma y buscar qué valores sumando serían números primos cada uno de esos valores. ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado lo siguiente, que 7 y 11 serían números primos, también 5 y 13. Lo mismo en el siguiente caso, 3 y 17 y 7 y 13. En el otro caso sería 3 y 23 y 7 y 19. En este siguiente caso nos dicen de igual manera, pero ahora que de estos números primos que nos han dado, busquemos 2 números, pero que sean compuestos. Es decir, que al sumarlos nos den, digamos, el número, en este caso, de 23, de 31 o de 37. Veamos las siguientes opciones que se han encontrado. En el primer caso solamente serían 8 y 15 y 9 y 14. En el siguiente serían 4, 27, 6, 25, 9, 22, 15 y 16. En este otro siguiente caso sería 4 y 33, 9 y 28, 10 y 27 y 12 y 25. Ahora nos piden calcular la suma de los 7 primeros números primos. Entonces, ¿qué es lo que en este caso hacemos? Buscamos los 7 primeros números primos, que serían 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, y simplemente los sumamos. El resultado en este caso sería de 58. En el caso 6 nos piden que determinemos el resultado de sumar los 8 primeros números compuestos. De igual manera, los 8 primeros serían 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 y 15. Sumamos y nuestro resultado sería 78.
Ahora vemos con respecto al teorema fundamental de la aritmética. Y en este primer caso nos dicen que realicemos la descomposición canónica de los siguientes números. Descomposición canónica es sinónimo del teorema fundamental, o también la descomposición en factores primos. En primer lugar, entonces, de 336, su descomposición sería de esta forma. ¿Qué tendríamos entonces como resultado? 2 a la 4 por 3 por 7. Esos serían nuestros factores, ¿no? En el siguiente número, sus factores serían 2 al cuadrado, 3 al cubo por 5. Como ustedes saben, cada uno de los valores comienza sacando por mitad hasta agotar y de ahí se continúa con tercia, quinta y así sucesivamente. En el segundo ejercicio de este tema nos piden que elaboremos la tabla de divisores del número 648. Pues bien, ¿qué es lo que hacemos aquí? En primer lugar, descomponemos el valor, ¿no? Ya sea en factores o descomposición polinómica, que es lo mismo. Entonces, ¿qué tendríamos? El resultado encontrado es 2 al cubo por 3 a la cuarta. Con estos factores elaboramos nuestra tabla, colocando en la fila los valores, en este caso de 3 a la 0, 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4. En la vertical ponemos los valores desde 2 a la 0 hasta el 2 al cubo. Y comenzamos a construir nuestra tabla de doble entrada, ¿no? Sabemos que 2 a la 0 y 3 a la 0 es 1. Entonces 1 por 1 es 1. 1 por 3, 3. 1 por 9, 9. 1 por 27, 27. 1 por 81, 81. Y así sucesivamente seguimos multiplicando. Entonces, el siguiente sería 2 por 1, 2 por 3, por 9, por 27 y 81. El siguiente sería 4 por 1, por 3, por 9, por 27, 81, con estos resultados, ¿no? Y el siguiente sería 2 al cubo sería 8, 8 por 1, 8 por 3, por 9, por 27 y por 81. Siendo el último número, en este caso el número que se nos dio para hacer la descomposición y construir nuestra tabla. Aquí nos piden ahora determinar la suma de todos los divisores de 144. Tenemos dos opciones. O hacemos nuestra tabla de doble entrada y encontramos ese número de divisores de esa forma, o simplemente aplicamos la fórmula que en este caso se ha dado para hallar la suma de todos los divisores. Primero entonces hacemos la descomposición y aplicamos nuestra fórmula, ¿no? Entonces la descomposición sería 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Entonces la suma, en este caso de los divisores, aplicando nuestra fórmula es factor, el exponente le sumo 1 y al total le quito 1. Y lo divido entre el factor menos 1. Igual en el otro sería factor 2 más 1 menos 1. Y divido entre el factor menos 1. Ahora efectuamos. 2 a la quinta sería 32. 3 al cubo sería 27. 32 menos 1, 31 sobre 1, ¿no es cierto? 2 menos 1, 1. En el otro caso, 27 menos 1, 26. 3 menos 1, 2. Acá podemos simplificar. Mitad de 2, mitad de 26, que sería 13. 31 por 13 sería 403. Ahora nos piden que determinemos la cantidad de divisores de dos cifras que tiene el número 324. Fíjate que aquí no nos piden la suma de todos los, o la cantidad de todos los divisores, sino nos piden específicamente la cantidad de divisores de dos cifras. Entonces, definitivamente, para poderlas hallar, o poder hallar esas cantidades, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi cuadro de doble entrada. Y para eso primero tengo que descomponer 324. ¿Ok? Y sería de la siguiente manera. Entonces 324 sería 2 al cuadrado por 3 a la cuarta. Igual, ¿no? Lo descomponemos, lo ponemos en este caso en la horizontal y en la vertical los valores respectivos.
¿no? Comenzando con 3 a la 0 hasta el exponente máximo que se presentó en la descomposición, en ambos factores. Entonces, ¿qué valores o qué cantidad en este caso de divisores voy a tener? Simplemente puedo decir 5 por 3, 15 divisores. Pero aquí lo importante es que nos piden divisores de dos cifras. Entonces, una vez que hemos resuelto, ¿no? Comenzando por 1 hasta el último número que sería 4 por 81, que sería el mismo valor que nos dieron, 324, buscamos los valores que tienen dos cifras. En este caso los podemos contar desde el cuadro directamente. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 directamente. O también puedo determinar el número total de divisores menos los que no tienen dos cifras, que sería 15 menos 9, que nos daría también igual a 6. En este siguiente caso nos piden que determinemos qué número tiene la mayor cantidad de divisores. Entonces, aquí sí, para cada caso, tendríamos que hacer nuestra descomposición en factores o en forma polinómica y de alguna forma aplicar nuestra fórmula, ¿no? Para poder determinar directamente qué cantidad de divisores tiene cada uno de ellos y quién tiene más. Veamos. Entonces, de 216, descomponiendo sería 2 al cubo, 3 al cubo. ¿Cuál sería la cantidad de divisores de ese valor? 3 más 1, ¿no es cierto? Sus exponentes, 3 más 1. Entonces, 3 más 1, 4. 4 por 4, 16. Ahora de 300 sería 2 al cuadrado, 3 a la 1, 5 al cuadrado. Entonces, aplicando la fórmula, 2 más 1, 1 más 1, 2 más 2. Listo. Entonces, 3 por 2 por 3. ¿Cuánto nos da? 18. El siguiente sería 2 por 5 al cuadrado por 7. ¿Cuáles serían entonces la cantidad de divisores? 1 más 1, 2 más 1 y 1 más 1. Entonces 2 por 3 por 2. Resultado 4, ¿no? Este es el producto. ¿Quién tiene mayores valor o mayores divisores? La cantidad de 300, ¿no? Ahora aquí nos piden que determinemos el valor de n. Como nos dan un número n, 2 a la 7, por 3 a la n, dice tiene 32 divisores. Entonces, pensando en nuestra fórmula de cantidad de divisores, aplicamos aquí ese procedimiento. ¿Y cómo sería la solución? De la siguiente manera. Entonces, aplicando nuestra fórmula de cantidad de divisores, sería 7 más 1, n más 1, como vemos acá, igual a 32. 7 más 1 sería 8, ¿no es cierto? Por lo tanto, descompongo 32 y sería 8 por 4. Simplifico 8 y ¿qué me queda? N más 1. N más 1 será igual a 4. Por lo tanto, N será igual a 3. Entonces, luego el valor de N entonces es 3. Ahora, en este caso, de igual manera, nos dicen que ese número A tiene 2 a la M, 3 a la 1, aquí sería, por 5 al cuadrado, tiene 30 divisores. De igual manera, como el caso anterior, fíjense, M más 1, 1 más 1 y 2 más 1. Junto valores, acá sería 2, 2 más 1, 3 por 2, 6. Y me quedo con M más 1 en producto, ¿no? Descompongo 30, sería 6 por 5. Entonces 6 lo simplifico y me queda que M más 1 es igual a 5. Por lo tanto, M es igual a 4. Despejando 1, pasa a restar y me queda que M es 4. En el caso 6, de igual manera, ¿no? Nos dan 5 a la A por 7 a la A, dice tiene 36 divisores. ¿Cuál es el valor de A? De igual manera. Sería A más 1 por A más 1 igual 36. Entonces 36 lo descompongo 6 por 6, ¿no es cierto? Quiere decir que A más 1 es igual a 6. Lo igualo y despejo. 1 pasa a restar, por lo tanto A sería igual a 5. En el máximo común divisor, nos piden que determinemos, empleando el teorema fundamental de la aritmética, calculemos el MCD. Entonces, descomponiendo en factores, aquí tendríamos que 108 es 2 al cuadrado,
por 3 al cubo, 135 es igual a 3 al cubo por 5 y 180 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. ¿Qué nos dice la definición para determinar el MCD en un conjunto de valores numéricos? Que se considera el común de todos. Entonces, el común de todos acá, ¿cuál sería? Sería 3. No hay más comunes, ¿no es cierto? Y el de menor exponente. ¿Qué exponente es el menor? En este caso, 2. Sería 3 al cuadrado. Entonces, el MCD de estos tres números sería 9. Ahora nos piden que descompongamos en factores primos cada uno de estos valores y hallemos el MCD. Es algo similar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? 3 por 7 por 13, 3 al cuadrado por 7 por 5, de 315, de 357 sería 3 por 7 por 17. Ahora, buscamos los comunes en los tres. Los factores sería 3 y 7. Aquí están 3 y 7. Y el de menor exponente, 3 a la 1, 7 a la 1. Y listo, 3 por 7, 21. Entonces el MCD de estos tres valores sería 21. Ahora nos dicen aquí que el MCD de 3A y A es igual a 15. Y nos dicen o nos preguntan cuál es el número mayor. Esta es una de las propiedades que hemos visto, ¿no? Entonces hacemos la siguiente conclusión. Por propiedad, si un número es múltiplo de otro, ¿se dan cuenta? Su MCD es el menor número. Esa es la propiedad que se había dado, ¿no? Entonces, quiere decir que el menor aquí sería A. Por lo tanto, A sería igual a 15. ¿Se dan cuenta? Entonces, luego, el número mayor entonces es 3A. Sería 3 por 15, 45. En este otro caso, fíjense, nos dicen que el MCD de estos dos números, que no se conocen, 2M y 3M, su MCD es 24. Y me piden que determinemos cuáles son los números. Entonces, ¿qué hacemos? Hallamos el MCD de estos dos valores, es decir, de 2M y 3M. Primero literal, ¿no? Y después aplicamos o igualamos con un 24. Entonces, ¿cómo sería? Fíjense, el MCD entonces de 2M con 3M sería M. Es decir, buscamos el término común de ambos. ¿Cuál sería el común de ambos? Sería M. Por lo tanto, M, que en este caso se ha determinado de los dos, es igual a lo que me dieron como dato. Entonces M es igual a 24. Por lo tanto, ¿qué valores va a tener 2M y 3M? Sería 2 por 24 y 3 por 24. Entonces sería 48 y 72. Si tenemos dudas, comprobamos hallando el MCD de los dos valores. ¿Ya? Es decir, ya sea por simultáneo o por factores. Y se van a dar cuenta que el resultado es, en este caso el MCD es 24. ¿Ok? Ahora nos dicen aquí, un comerciante compró dos rollos de cable para electricidad, uno de 135 metros y el otro de 165 metros. Si desea confeccionar extensiones de la mayor longitud posible sin que le sobre o le falte cable, ¿cuántas podrá confeccionar? Fíjense, aquí definitivamente lo que tenemos que hacer es hallar el MCD de estas dos cantidades, ¿no? De 165 y 135. Pero la respuesta no basta con que se halle el MCD, sino posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Sumamos las dos cantidades y dividimos entre MCD que hemos hallado y sabremos realmente cuántos se podrá confeccionar, en este caso, de esas extensiones, ¿no? Veamos lo que dice aquí, ¿no? Del enunciado, la longitud máxima debe dividir de forma exacta cada longitud de los rollos y además ser la mayor posible, es decir, su máximo común divisor. El máximo común divisor de ambos, ya sea por descomposición o por en forma simultánea, nos da 15. Pueden comprobarlo. Entonces, si yo quiero calcular el número de extensiones, simplemente ¿qué hago? Sumo las dos longitudes y las divido entre el MCD que he hallado. Resultado final, 20.
Entonces, ¿cuántas extensiones podré confeccionar? 20 extensiones. En el número 6 hay un problema de la siguiente manera, ¿no? Nos dicen, un grupo de vacas produce 500 litros de leche al día y otras 480 litros. Si ambos volúmenes se vierten en baldes de la mayor capacidad posible, ¿cuál es la capacidad de dichos baldes? Aquí definitivamente tenemos que hallar el MCD, ¿no es cierto? Pero esa sería nuestra respuesta, porque aquí simplemente me están pidiendo la capacidad de esos baldes en las cuales se está virtiendo esa cantidad de leche. Y listo, ¿no? Del enunciado, entonces, el balde debe ser de máxima capacidad y además dividir de forma exacta ambos volúmenes, es decir, su máximo común divisor, que aquí hallándolo ya sea por descomposición polinómica, por factores o por descomposición simultánea, nos da que esto es 20 el MCD. ¿Ok? Entonces, la capacidad de dichos baldes es de 20 litros. En cuanto al mínimo común múltiplo, aquí nos piden que calculemos de estos siguientes números empleando la descomposición canónica, que es la misma descomposición por factores, que sería de la siguiente manera. De 200, 2 al cubo, 5 al cuadrado. De 300, 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. De 400, 2 a la cuarta por 5 al cuadrado. Entonces, ¿qué sabemos del MCM? Que se consideran todos los valores, todos los factores comunes y no comunes. Entonces, comunes es 2, no común 3 y también común es 5. Entonces, ¿qué factores tendré? 2, 3 y 5. Y ahora el exponente viene a ser el de mayor valor. En este caso, 2 a la 4. Y el otro sería 5 al cuadrado. 3 queda igual 3 a la 1. Efectuamos y el resultado equivale a 1200. En este otro segundo caso, ahora nos piden que determinemos el MCM, pero en forma simultánea, ¿no? El otro método que ya también se ha explicado, ¿no? Y sería de la siguiente manera. Descomposición simultánea. Entonces, primero, tercia, ninguno tiene mitad, de frente tercia, y podemos seguir sacando hasta agotar y llegar a la unidad en cada uno de los valores, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, ¿qué voy a tener? 3 a la cuarta por 7 al cubo. Efectuamos y ese producto, ese resultado vendría a ser el MCM, o sea, el mínimo común múltiplo. Ahora aquí nos dicen que determinemos el MCM y nos dan, o en este caso nos dan el MCM de N y 5N, y nos dicen que es 120, y nos piden que determinemos el valor del número menor. Entonces, por propiedad, sabemos que aquí, en el MCM, el resultado de dos números siempre es el mayor, ¿no es cierto? Veamos, por propiedad, como dice aquí, MCM va a ser igual a 5N, es decir, el mayor. ¿Se dan cuenta? Entonces, 5N será igual a 120, porque eso es lo que me da el problema. Por lo tanto, 5 lo paso a dividir y me resulta que N es 24. Ese sería el número menor, ¿no? Ahora nos dicen aquí que si se cumple que MCM 4X, 5X igual 180, es decir, el MCM, ¿cuáles son los números? Fíjate que aquí sí no podríamos relacionar como la anterior. Entonces aquí tendríamos que hallar el MCM de estos dos valores. ¿Y cómo hallamos el MCM de dos valores? Simplemente multiplicando, en este caso, sus factores. ¿Cuáles son los factores? Sería 4, sería 5 y X, ¿no es cierto? ¿Qué resultado nos da? 4 por 5, 20X. Entonces, ese resultado 20X recién vendría a ser el MCM igual a 180. Simplificamos, entonces 0 con 0. ¿Qué nos está quedando? 2 pasa a dividir, por lo tanto X será igual a 9. Entonces ahora los números, ¿cuáles serían? 4X sería 4 por 9 y 5X 5 por 9. Sería 36 y 45.
El siguiente es un problema donde nos dicen, un auto realiza su mantenimiento cada 9 meses y otro cada 12 meses. Si hoy ambos autos han llevado a cabo su mantenimiento, ¿dentro de cuántos meses volverán a coincidir? Entonces, definitivamente aquí, ¿qué tenemos que hacer? Hallar el mínimo común múltiplo de estas dos cantidades, ¿no es cierto? Entonces, se dice aquí, del enunciado, el número de días que deben transcurrir debe ser el menor posible. Además, ser divisible por la cantidad de meses que pasa por cada uno. En consecuencia, es el menor divisor común, es decir, mínimo común múltiplo. Si queremos hallar, ya sea por descomposición o por simultánea, el resultado sería 36. ¿Ok? Entonces, ¿en qué tiempo se volverán a encontrar? Dentro de 36 meses, es decir, dentro de 3 años prácticamente. Y en este siguiente caso nos dicen, se tiene dos números cuyos productos es 432. Si su MCD es 6, calcula el MCM de dichos números. Si ustedes recuerdan, esta es una propiedad de MCD y MCM, la quinta propiedad, que nos dice que el producto de dos valores es igual al producto de su MCD por su MCM. Esa es la propiedad, ¿no? Y eso es lo que vamos a aplicar aquí. Simplemente la propiedad, ¿no? Como le decía, A por B, MCD de AB por MCM de AB. Reemplazamos, A por B es 432 por dato, MCD me dijeron que es 6, simplemente despejo, ¿no? 6 pasa a dividir y me resulta 72. Entonces el mínimo común múltiplo de esos dos valores es 72. Como se dan cuenta, cada uno de estos problemas o situaciones problemáticas son de fácil deducción. No olvidemos de leer muy bien, interpretar muy bien y recordar las propiedades que podamos aplicar en cada uno de los casos. ¿Ok? Bien, nos despedimos entonces hasta aquí, hasta la próxima sesión. Y agradezco su atención y recordarles que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible, querer es poder. ¿Ok?